Buen día, dice. Buen día, buen día. ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? ¿Está clara la señal? Sí, Cortado se sí, escucha, dice. sí. Ya. ¿Los demás me escuchan bien? Buenos días, licenciado. ¿Se escucha bien? Muy bien, gracias. Gracias por la confirmación. Bien, vamos a continuar con el análisis que hacíamos ayer. Y para ello, pues vamos a ir repasando todo lo que habíamos visto, ¿no? Rápidamente. Hemos armado un estado de flujo de efectivo que estoy marcando en estos momentos en pantalla. ¿Sí? Un estado de flujo que se genera básicamente de la información del balance general y del estado de resultados, ¿no? Partimos de una utilidad neta y le sumamos o también le podemos restar aquellos gastos o ingresos no monetarios. ¿Qué quiere decir? No monetarios que no representan una salida real, efectiva, de dinero, ¿no? Por lo tanto, no hay un flujo que afecte a la salida o ingreso de dinero. ¿Está bien? En este caso solo tenemos depreciaciones. Otras cuentas que podemos tener en el estado de resultados que justamente no generan este efecto de flujo es, por ejemplo, la cuenta de ajuste por inflación y tenencia de bienes. O las cuentas de diferencia de cambio, diferencia cambiaria y todas aquellas cuentas que nosotros sepamos que no generan flujo de efectivo. ¿Ya? Dependiendo, si es un ingreso se resta, porque obviamente no es un ingreso efectivo, y si es un gasto, como en el caso de las depreciaciones, se suma. Sumado estos 22 de depreciaciones, tenemos una generación interna de fondos de 77. ¿Qué quiere decir una generación interna de fondos? Es lo que efectivamente la empresa genera por la realización de sus operaciones. ¿No? Son 77 millones. Y a partir de esta generación interna de fondos, lo que se hace es verificar las variaciones que sufren las cuentas del capital del trabajo. El capital del trabajo está compuesto por el activo circulante y el pasivo circulante, ¿no? Hemos establecido ayer las variaciones, hemos entendido por qué varía, por qué disminuye, por qué aumenta, cómo impacta esto al flujo, qué efecto genera en el flujo, ¿no? Y veamos que, por ejemplo, si bien los clientes aumentan, para el flujo significa una disminución, por el hecho de que yo no puedo disponer de ese efectivo, ¿no? Lo propio con el inventario, si bien aumenta, representa un flujo negativo en el estado porque estoy comprando más mercadería. Se supone que si estoy comprando, estoy erogando recursos, ¿no? La variación de cuentas por pagar e impuestos por pagar, en este caso, aumenta, y se respeta el signo, pero se analiza desde este punto, ¿no? Si yo no estoy pagando, quiere decir de que no hay salida de dinero. Por lo tanto, es algo positivo para mi flujo de efectivo. Y bueno, la variación de gastos anticipados de -2 es por el incremento de los gastos anticipados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy pagando más de forma anticipada. Lo cual ayer veíamos que no era muy conveniente, ¿no? Sobre todo cuando no se dispone de mucha liquidez. A partir de esto tenemos un flujo, unas variaciones del activo circulante y el pasivo circulante que suman en total negativo 23 millones, ¿no? Comparado esto con la generación interna de fondos, vamos a tener un flujo de caja operativo de 54 millones. ¿Qué representa este flujo de caja operativo? Representa cuánto la empresa genera producto de sus operaciones. Y en este caso el resultado no es malo. Es interesante, son 54 millones que te genera de forma operativa la empresa. Entonces, la empresa está bien, ¿sí? Internamente, operativamente, la empresa se encuentra bien. Pero ahora veamos qué pasa a partir de este flujo de caja operativo, dónde se destina este dinero, qué es lo que ha decidido la empresa realizar durante esa gestión. Y para ello tenemos que ver las actividades de inversión y de financiamiento. Como podemos ver en las actividades de inversión, podemos apreciar de que hay una inversión en activos fijos por 43 millones.
ese aspecto obviamente va a disminuir. Podemos discutir si correspondía o no realizar esta inversión de 43 millones. Pero como bien ayer hablábamos, quizás era una necesidad que la empresa requería de este activo fijo para poder seguir operando. Entonces, veamos cómo financia esto. Por ahora pareciera que todo proviene del flujo de caja operativo, ¿no? Ahora, veamos qué pasa con nuestras decisiones de financiamiento y nuestro flujo de financiamiento. Claramente acá se está cumpliendo con el pago de una deuda, por eso es que disminuye la deuda de 40 millones a 30 millones. Fíjense la parte que estoy marcando. Sí. Pero adicionalmente hay una distribución de dividendos, lo que obviamente nos va a generar un impacto negativo, ¿no? Y tengo más salida que entrada de dinero, lo que indica que todo esto se está cubriendo con el flujo de caja operativo, pero además se está tocando el disponible de la gestión anterior, ¿no? Porque si ustedes suman 43 millones más 30 millones del flujo de caja de financiamiento, estamos hablando de 73 millones versus 54 millones que genera la empresa, ¿no? Y eso obviamente nos va a generar una variación neta de caja de 19 millones negativo. Entonces, acá, si bien la empresa genera rentabilidad, ¿sí? Genera liquidez, las decisiones erradas son principalmente en dónde. A ver, ¿qué opinan ustedes? Señores, ¿dónde se había equivocado esta empresa? Eh, Los dividendos. yo diría tal vez en la compra de activos, como ahí lo estábamos viendo, tal sería de, bueno, sigue mi teoría, ¿no? De que tal vez, digamos, de dar a crédito o simplemente, ¿cómo le digo? Alquilar el activo, ¿no? Un alquiler para la maquinaria tal vez que utilizaron. Listen, por mi parte sería que no han hecho un buen análisis financiero al incurrir en la deuda, ¿no? No han tomado en cuenta si el flujo del caja operativo iba a ser un poco más y poder cubrir la deuda. Entiendo muy bien, sí. Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Pensamos de que porque hay mucha plata en caja, se puede invertir o se puede pagar dividendos principalmente esos dos, ¿no? Yo ayer les decía que normalmente una empresa que no quiere afectar su liquidez al momento de invertir en activos fijos, lo que hace es financiar ese activo fijo, ¿no? Porque estamos hablando de un activo que te va a tardar años en retornar. ¿Qué quiero decir con retornar? ¿Se acuerdan la definición de activos, no? ¿Sí? Son los activos provienen de hechos pasados, pero nosotros, ¿qué esperamos en el futuro? Beneficios económicos. Entonces, justamente un activo fijo va a tardar en devolverte esos beneficios económicos. Entonces, tú no puedes gastar de forma directa o invertir, perdón, de forma directa en este activo fijo, ¿no? Porque esa liquidez te va a tardar en retornar. Entonces, lo conveniente acá es ver la opción de un financiamiento, ¿no? Fíjense, si nosotros hubiésemos financiado ese activo fijo neto, ahorita estaríamos hablando de que la empresa iba a contar con cuánto, ¿no? Pónganse que iba a financiar 23 millones el banco. Estaríamos hablando de una disponibilidad de 24 millones. Todavía más razonable, ¿no? Porque podríamos haber cubierto al menos una parte de nuestros pasivos. Entonces, esa es la importancia del flujo de efectivo, señores. Y esto es lo que le interesa al banco cuando te va a prestar dinero, ¿no? El banco quiere saber dónde está la plata. ¿Sí? Y con este flujo claramente se puede responder esas preguntas. ¿Dónde está la plata? ¿Qué tipo de decisiones se han tomado en la gestión en cuanto a inversión en financiamiento? ¿La empresa realmente es
eficiente, genera utilidad, genera rentabilidad. ¿Sí? Yo puedo responder, porque sí, de acuerdo al flujo de caja operativo, sí, la empresa está bien. ¿Sí? Pese a que podemos hacer algunos ajustes acá, ¿no? Recomendar ajustes en clientes, en la gestión de cobros, en la gestión de almacenes, para que esto disminuya un poco más. Porque aquí estamos hablando de 25 millones entre la variación de clientes e inventario. ¿No? Se podría mejorar, sí, se podría recomendar en ese sentido. Pero fíjese cómo hace a una empresa, cómo afecta el tema de la decisión, tanto para la inversión de activos como para recurrir a financiamiento. ¿No? ¿Para qué pagar dividendos? Ya. Tendré que pedirles a los socios que esperen y que no podemos pagarles 20 millones. No contamos con esa liquidez. ¿No? Acá entonces tenemos que entender algo. Liquidez significa poder hacer frente a tus obligaciones. Esta empresa al 2006, ¿creen que puede hacer frente a sus obligaciones? No, porque lamentablemente nos vimos que aumentar esos 19 millones para así pagar el dividendo. Exacto, ¿no? Entonces, difícilmente esta empresa va a poder hacer frente a sus obligaciones. Ahora, por un lado, vemos que esta empresa es rentable. Sí, es rentable. Pero ahora significa que ser rentable es ser líquido también. Acá está el claro ejemplo de que no. El hecho de que tu empresa sea rentable, que te genere utilidades, no significa o te garantiza tener liquidez, ¿no? Entonces, esa gran diferencia se ve en este ejemplo, ¿sí? Porque yo puedo afirmar que la empresa es rentable, pero no es líquida. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Ser líquido? O sea, tener liquidez permanente o ser rentable. Tener liquidez. Obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿con qué pagamos? Yo ya Con dije dinero. que este iba a ser tanto rentable que es ahora y tener liquidez, pero debido a la administración que ha tenido, al deber, ¿no? Pagado ese dividendo. Capaz si uno no va a pagar ese dividendo, iba a ser bien rentable y a la vez también hubiese tenido una liquidez. Hubiese sido, hubiese tenido, tener fe a todas las deudas que tiene uno. Exacto, exacto. O sea, tú ya estás, Jusber, analizando desde un punto de vista de esos dividendos, ¿no? No, quizás hubiese sido más rentable y más líquido si no hubiese repartido. Pero acá, señores, es importante comprender lo siguiente. Cuando una empresa, como en este caso, es rentable, pero no líquida, tiene que equilibrar, ¿no? Y tiene que empezar a velar por su liquidez. Entonces, ¿qué acciones tomarían ustedes para poder mejorar la liquidez? Solamente viendo su balance y su estado de flujo de efectivo. Dicen tal vez posponiendo el pago de los dividendos. Sería, porque ahí está mucho dinero. Ya, una primera acción, evitar por lo menos las dos siguientes gestiones, dar o entregar dividendos a los socios. ¿Qué más? Buscar financiamiento para invertir en Pienso los que activos. deberían como atenerse, los dividendos tendrían que ir a una inversión en la liquidez, ¿no? Tendrían que ser una nueva inversión. Ya, obviamente, si no voy a pagar liquidez, esa plata se va a mantener en caja, ¿no? Entonces voy a tener más liquidez. Pero fíjense qué es lo que pasa con las cuentas que voy a marcar enseguida.
¿Qué harían respecto a esos dos rubros tan importantes para una empresa comercial? Porque aquí a simple vista yo puedo ver que puedo hacer una gestión de cobros a los clientes. Puedo optimizar el abastecimiento de mi mercadería. ¿Sí? Entonces son puntos que yo debo analizar para poder proponer una buena recomendación, ¿no? Entonces acá la empresa está bien. El detalle son las decisiones que se toman y que afectan de forma directa a la liquidez. Entonces al doctor Gómez hay que agarrarlo y decirle, mire, su empresa está bien, su empresa genera rentabilidad, pero lamentablemente no se están tomando buenas decisiones financieras. ¿Sí? Y hay que mejorar en estos puntos y ahí ya tenemos que hacer un análisis mucho más exhaustivo, ¿no? Entonces, para poder hacer un análisis mucho más exhaustivo, vamos a continuar realizando un análisis de porcentajes. ¿Ya? Entonces, ¿quedó comprendido el enfoque del flujo de efectivo, señores? Bien, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a convertir todos estos montos en valores absolutos. Los vamos a convertir en porcentajes. Y vamos a ver por qué y para qué nos sirve convertir en porcentajes todos estos valores. ¿Sí? Estamos viendo lo que es el análisis porcentual. Y vamos a analizar de forma vertical y de forma horizontal. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es dividir el importe por el total de activo. ¿Sí? Y esto llevarlo o convertirlo a un porcentaje. ¿Sí? Eso simplemente nosotros lo validamos con las fórmulas. Ahí está, fíjense que yo ya tengo cuánto equivale cada porcentaje. Y esto nos va a permitir de alguna forma validar los datos que estábamos analizando en nuestro flujo de efectivo. ¿Sí? Por un lado tenemos eso, ¿no? Estamos convirtiéndolos en porcentaje y acá también vamos a convertir en porcentaje el estado de resultados. Este procedimiento es sencillo, ¿no? Simplemente tengo que dividir el total. En el caso del estado de resultados hay que agarrarse como parámetro de inicio lo que es las ventas totales, ¿no? Ese es el 100%. Y a partir de ahí ir desglosando lo que corresponde. ¿Ya? Entonces, a ver. Analicemos inicialmente el balance, ¿no? ¿Qué podemos percibir de algo que ya habíamos anunciado con el flujo de efectivo? ¿Qué nos muestra esta información, señores? A ver. Opiniones. ¿Qué datos valida de lo que estábamos analizando? Dice, sería que un 57% del efectivo se ha invertido en el activo fijo.
No, no, no. Acá esos porcentajes son los que representan en relación al total activo. Los activos fijos, por ejemplo, representan un 57% en el 2005 y 58% en el 2006 en relación al total activo, ¿no? Mm, Eso es lo que tenemos que, bueno, esa es una interpretación de cuánto representa cada uno de los ítems, ¿no? Pero, ¿qué es lo crítico? A ver, ustedes que están viendo ahorita estos porcentajes, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les parece algo crítico de lo que está sucediendo? La Bueno, sí. disminución del porcentaje de caja, dice. ¿Perdón, otra vez? En la disminución en caja, ¿no? Porque en 2005 tenías un 6% de liquidez, al 2006 tenés 0%, ¿no? Has bajado un porcentaje considerable para la empresa, ¿no? Y los ingresos a caja en efectivo. Si yo veo esto ahorita en el 2006, básicamente no tengo liquidez, Ujú, exacto. ¿no ve? Y también puedo verificar que se está aumentando, o sea, que he tenido menos control sobre mis cuentas por cobrar, porque han aumentado en un 3%. He tenido menos control en la optimización de la compra de mi mercadería. Eso es relativo, ¿no? Pero se sigue aumentando el stock en mercadería. Calculadora. Ahora fijémonos qué pasa con los pasivos. De alguna forma los pasivos, ¿sí? Representan por lo menos un 30%, todos los pasivos. Por lo tanto, la diferencia pertenece o corresponde al patrimonio. Estoy hablando de la gestión 2006. ¿Sí? Entonces acá me puedo dar cuenta fácilmente de que he disminuido mi financiamiento, arriesgando mucho mi liquidez. O sea, he intentado cubrir mis deudas para poder, en realidad, utilizando mi efectivo, lo que no me ha hecho bien. Obviamente eso ya lo hemos visto en el flujo de efectivo, pero acá lo estamos revalidando, ¿no? Revalidando el dato, ¿no? Ahora, pasemos a analizar nuestro estado de resultados. ¿Qué es lo que pasa con el estado de resultados? Como tenemos solo una gestión, poco podemos decir, ¿no? Pero, por ejemplo, yo veo que el margen de utilidad es muy bajo. 19%, el margen bruto. Que los costos, si ustedes se fijan, los costos son relativamente altos, ¿no? 81%. 81% de costo. Lo que obviamente ocasiona un margen bruto del 19%. Entonces yo, de cada boliviano que vendo, en bruto, gano 19 centavos. Eso es lo que me está tratando de decir este estado de resultados porcentual, ¿no? Y que después de cubrir lo que son gastos operativos, ¿sí? Las depreciaciones, gastos, costos financieros, ¿sí? Tengo una utilidad neta del 10%. ¿No? Acá está utilidad neta, antes de la distribución de utilidades. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de cada boliviano que vendo, 10 centavos es mi utilidad neta. Esto pues llama la atención. ¿En qué sentido, señores? En que yo podría mejorar mi rentabilidad también. A simple vista puedo indicar de que este aumento en mi activo fijo, ¿sí? Esos 43 millones deberían mejorar este costo de ventas, ¿no? Se debería optimizar el costo de ventas, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que verificar al finalizar, bueno, al hacer un análisis mucho más exhaustivo, ¿no? ¿Para qué es invertido? Ah, ya, para minimizar los costes, entonces está bien. El siguiente año, el 2007, esto va a mejorar, va a haber mayor rentabilidad porque este costo de ventas va a disminuir. Y eso va a afectar directamente
al estado de resultados, al balance, etc. ¿No? Fíjense cómo a través de estos porcentajes yo puedo deducir varios aspectos y puedo inclusive hacer análisis en rubros específicos. ¿Sí? ¿En qué rubros específicos ustedes harían análisis, señores? A simple vista. Señores, ¿qué rubros les llama la atención? ¿No les llama la atención ningún rubro, señores, para hacer análisis? A ver, vayámonos con enfoque de auditoría, como auditores. ¿Qué rubros ustedes revisarían a través de esta información convertida en porcentaje? Cajas, dicen. Cliente, Para ver Caja, cajas, clientes. ¿Revisarían gastos cajas, anticipados? gastos anticipados. ¿Revisarían Pero, gastos anticipados? No es pero mucho, no es licen, valor. sí, o sea, la variación de los gastos anticipados no son considerables como las de caja. Exacto. O sea, ¿por qué les pregunto esto? Porque ustedes cuando vayan a hacer una auditoría, no sé si ustedes son auditores, ¿sí? Este tipo de análisis les sirve también para eso, para determinar qué voy a revisar, hasta dónde va a ser mi alcance, qué es lo más relevante dentro del estado financiero, qué es lo que puede afectar en mayor medida al estado financiero, ¿no? Entonces, quiero que no solamente enfoquen desde lo financiero, o sea, si bien estamos haciendo un análisis financiero, este mismo análisis nos puede servir para poder trabajar la auditoría, ¿no? Entonces, es una herramienta poderosa, es una herramienta que no solamente nos permite tener números, sino también nos permite ya percibir ciertos datos que sabemos que pueden afectar de gran manera al estado financiero. Entonces, no es simplemente convertir en porcentaje. Nuevamente les digo, si yo simplemente utilizo la técnica de convertir esto en porcentaje y yo no sé interpretar esos datos, lamentablemente no me sirve. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa, por favor. Se va a cortar ya la sesión. Vayan poniendo presente y nos vemos enseguida nuevamente.